¿Qué dirías si te digo que el Sol, el hombre de Vitruvio, el arca de Noé y la iglesia de San Jerónimo de Tunán tienen una relación muchísimo más profunda de lo que imaginas? En San Jerónimo de Tunán siempre hay un edificio que sobresale a lo alto, con los años cada vez menos, pero conserva su hegemonía sobre el perfil urbano de nuestro distrito. Indiscutiblemente estoy haciendo referencia a la iglesia de San Jerónimo de Tunán. Esto escapa a si somos o no creyentes. Al igual que tenemos como referente mundial de nuestro país a Machu Picchu, la iglesia matriz de San Jerónimo de Tunán forma parte indiscutible de la identidad del distrito, como Machu Picchu del país entero. Inicialmente la iglesia tenía una configuración diferente en la fachada. La Fundación Española de Huancayo instauró una reducción indígena en el valle. ¿Por qué la iglesia tenía una especie de balcón en la torre original? Para entender el por qué antes la fachada tenía una especie de balcón, recordemos que bajo la cosmovisión andina, el hombre común no perteneciente a la cúpula del sacerdocio no podía entrar al templo de ninguna deidad. Era considerado un acto de falta de respeto. Cuando se empieza la catequización en las reducciones indígenas, el problema era que ningún huanca quería ingresar al templo debido al arraigo que por generaciones tenía del respeto y la prohibición de entrada a lugares sagrados. Cuando le decían que ese templo era la casa de Dios y que era un lugar sagrado y sacro, el poblador no podía concebir esa idea de entrar a la casa de un Dios, ni tampoco pisar un lugar sagrado. El choque cultural se resolvió dando como solución la extroversión de culto, un ajuste al ritual de la misa para ofrecerla a los aún no conversos. Se procedió a diseñar las iglesias, en las que se les implementaba un elemento arquitectónico llamado loggia o logia en español. La logia era un espacio arquitectónico delimitado por columnas y adopta la configuración de una galería, como las del claustro de Santa Rosa. Curioso, ¿verdad? Muchas culturas y religiones tienen por coincidencia algo importante: el culto al sol, el respeto al astro que protagoniza todos los días el cielo. El concepto detrás del diseño de la iglesia se basa en el ritual mismo de la misa. Forma parte entera del concepto del edificio que sigue la función que se le requiere en la misa. El entero edificio responde a este ritual. Veamos la configuración del espacio dentro de nuestro templo. Todo templo tiene pautas de diseño, ojo, porque no eran reglas estrictas. Los encargados del diseño y ejecución de estos proyectos para la iglesia fueron los artífices. Eran artistas multifacéticos que dominaban varios campos como escultura, arquitectura y demás. Estos artistas, y a la vez técnicos, fueron los encargados de proyectar y ejecutar los diseños de muchas iglesias. Para el caso concreto de Sange, la planta de la iglesia, inició siendo diseñada bajo el estilo gótico. La planta gótica, de una sola nave y además alargada, fue muy común en los inicios del virreinato. La fachada de la iglesia pasará a ser de estilo renacentista y barroco temprano. Hay que entender que, como en toda época, las cosas siempre van cambiando con el tiempo. Para cuando el renacentismo llegó a España, demoró un poco en actualizarse a todo el virreinato, lo cual explica el fenómeno de la superposición de varios movimientos culturales en una sola construcción.
Ya era costumbre que el diseño de las iglesias tengan forma de cruz, ya era una costumbre bien difundida. Okay. En el Concilio de Trento se estableció que el diseño de la iglesia obedezca estos parámetros. Además de las propuestas conceptuales y las presiones de Da Vinci y Francesco di Giorno y otros intelectuales de la época, basados en el Tratado de Vitruvio, un arquitecto romano del siglo I, un punto del que hablé al inicio fue el del hombre de Vitruvio. Este esbozo o boceto que Leonardo da Vinci logra concretar de cierta manera en un dibujo, reinterpretando todo el texto que había escrito este arquitecto romano. La planta debería de estar acorde a la inscripción de no cualquier cuerpo humano, sino el cuerpo de Cristo, el Verbo encarnado. Se tiene que entender aquí que la iglesia es muchísimo más que una construcción, es y forma parte del ente físico del catolicismo. Las proporciones tenían que conservarse. El artista debía de ingeniárselas para encajar en el terreno y, de acuerdo a la trama urbana, todo el proyecto. Debido a esto, las partes y el espacio de la iglesia reciben los nombres actuales. Tenemos el muro de pies, el muro testero. En el caso de nuestra iglesia es un muro testero plano. Hay iglesias que tienen el muro testero curvo, al cual ya se le llama ábside y otros términos. El muro del evangelio y el muro de la epístola. ¿Qué hay de los demás espacios? El atrio, que funciona como una recepción a los fieles que acuden a la misa, pero también es el espacio de transición que te lleva de la calle al interior del espacio de la nave principal. Y también cuando la gente sale de la misa es el espacio que ayuda a hacer un buen tránsito de un espacio interior al espacio público. Así es que es correcto que la gente se amontone a lo largo de todo el atrio, que sirve para que la calle no reciba toda esta masa de gente de una, sino poco a poco. El primer espacio que se cruza atrás, el umbral, es el sotacoro. Sota significa debajo de. Este es el espacio debajo del coro. Simple. Se tiene que entender que entrar a una iglesia supone una experiencia sensorial y emocional. Hay una estimulación de sentidos por todo lado. El uso de colores, dorados y plateados, buena acústica, la música que ayuda a llevar a cabo el ritual de la misa, el aroma de los inciensos, las flores, produce una reacción en quien las experimenta. Si uno se proyecta, retrocede el tiempo y se imagina cuál sería la reacción de una persona de 1700 o de 1800 incluso, con respecto a la primera vez que entra a una iglesia, la primera vez que cruza ese umbral, siente aquellos aromas, el espacio que se ve grande, tiene cierta técnica de iluminación que resalta exclusivamente altares y retablos. Netamente tiene que tener sí o sí una experiencia de asombro, no es una experiencia cualquiera. Lamentablemente sí, por rutina se pueden pecar en dejar de darle cierta importancia, pero en sí siempre es una experiencia bastante interesante. Este es el área de los fieles, la nave. Solo es esta porción de tramos, ojo. Esta se llama así en simbolismo al arca de Noé, la nave que nos lleva a la salvación, ¿no? Todos los que estamos sentados en estos lugares y en estas bancas, estamos sentados en la nave que nos lleva a la salvación. Les pido por favor atención
en esta parte porque van a tener que relacionar la nave con unos vectores más. El siguiente punto es el arco del triunfo. Este arco de triunfo sencillo, hay iglesias que tienen arcos de triunfo un poco más ostentosos posiblemente, pero este arco de triunfo fue antiguamente tomado de los romanos. Estos solían erigir arcos de triunfo cada que conmemoraban grandes sucesos dentro de su historia. El cristianismo lo adoptó como parte del lenguaje arquitectónico y, sobre todo, como representación y el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Es por eso que, si se han percatado, regularmente cuando alguien ya fallece, no se le pone en el área de la nave. Va él después de pasar el arco del triunfo, porque aquella persona ya triunfó sobre la muerte. El presbiterio, simbolismo de montañas sacras en el cristianismo. El monte Ararat, el monte Sinaí, el monte Calvario, razón por la cual este espacio se encuentra a un nivel de piso terminado más alto con respecto al nivel de la nave. Evoca, tienes que subir. Regularmente se dice, allá, el altar mayor está acá. El altar mayor es esta mesa. Este es el altar que está en el presbiterio. Y este mueble que se encuentran las imágenes y estatuas de los principales santos de nuestro distrito es el retablo mayor. Simple, nada más, no confundamos mucho los nombres. Y bueno, los demás retablos que se encuentran a los costados de la nave reciben solamente el nombre de retablos. En otro video haré un análisis de retablos si es que a alguien le gustaría saber sobre el tema. La razón por la que el muro testero está en la dirección oriental es netamente ritual. Afortunadamente nuestra iglesia la posee, sin embargo hay iglesias como en el mismísimo Vaticano que lamentablemente no pudo seguir esta pauta. Tuvo que acoplarse a la trama urbana. El diseñador tuvo que solucionar los temas de acceso primero y también de iluminación. Otro tema es que además el Vaticano tuvo 4 modificaciones. Ninguno de los 4 arquitectos tuvo concordancias creativas entre ellos, lo cual no le quita lo hermosa que es una obra de arte. Excelente. Retomando, aquí se concentra toda la atención dentro de la misa. Los fieles miran hacia él, miran al presbiterio. Es el punto más importante. Allí se representa en cada oportunidad la última cena. Yo sé que se siguen preguntando, ¿qué relación tiene el sol acá? Antiguamente se creía que el paraíso terrenal, del cual fueron expulsados Adán y Eva, se encontraba muy al oriente, muy al este. Segundo, en la ascensión de Cristo, Cristo va desapareciendo hacia el oriente. La creencia lógica del creyente era que, por esa misma dirección, volvería Cristo el día del juicio final. Antes del Concilio de Vaticano II, el sacerdote lo que hacía era mirar al oriente y no dar la espalda al público, razón por la cual todos los retablos del presbiterio tienen el altar pegado. Todos. Después, claro, ya se modifica esta costumbre y el sacerdote da la cara a la nave. Bueno, como conclusión, en el ritual de la misa, los fieles están embarcados en la nave que los lleva en dirección a la salvación, en la dirección ritual, repito, de la salvación, por la que Jesucristo
retornará también la dirección ritual hacia el paraíso. Originalmente la planta de la iglesia debió de ser este. Con el tiempo le agregaron ya las capillas consagradas a los demás santos y después de la caída de la torre original se decidió construir dos, agregándosele la torre al diseño original. Se ha ido perdiendo el conocimiento sobre el simbolismo en el concepto de diseño de este tipo de edificaciones, su relación y su uso. Sé que aún falta hablar de la fachada. Para no saturar, lo explicaré en un siguiente video. La técnica para estructurar la cobertura del templo es llamada parinudillo. El tramo se va arriostrando con vigas que dan a una viga solera sobre el final del muro, ¿no? Y somete todo a tensión. Hay toda una distribución de cargas que es bastante interesante. El diseño es bastante sencillo, como pueden apreciarlo. Y finalmente la cobertura es de teja. Como pueden ver en la proyección, el diseño, el planeamiento, la construcción y el propio uso que le damos a la iglesia son producto de muchos vectores que le dieron esa personalidad propia, esa identidad al distrito. Agradezco su atención, soy Leonardo Arellano y fue un gusto compartir esto con ustedes. Vibras.